Pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto presentar hoy al maestro Juan José López Cisneros, quien es licenciado en Ingeniería en Computación por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI. Es maestro en Tecnologías para el Aprendizaje y estudiante del doctorado de Tecnologías de Información por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA. Juan José tiene 18 años de experiencia en el área académica y actualmente está adscrito al Departamento de Ciencias Computacionales del CUSEI. En la parte administrativa, ha sido jefe de la Unidad de Multimedia Instruccional, jefe de la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje y coordinador de carrera de Ingeniería en Computación en CUSEI. A nivel de la red universitaria, me parece muy importante señalar su colaboración en el diseño curricular de la primera versión de la licenciatura en Tecnologías e Información de UDG Virtual, en la maestría de en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales como asesor de proyectos, en el segundo coloquio internacional de tecnología y diseño por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y en el evento académico Día del PI, realizado por el Centro Universitario de Los Altos. Él también participa como asesor en los concursos de programación universitaria y CPC, como asesor y responsable de la sede CUSEI. Además, es integrante del cuerpo académico Diseño, Tecnología y Sociedad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Cuenta con perfil PRODEP. Tiene gustos por el arte, la música y el baile, como ya comentábamos hace un momento. Y bueno, hoy viene a presentarnos su proyecto denominado La personalización de los recursos educativos, para lo cual les propongo que escuchemos su presentación y formulemos preguntas y comentarios a través del chat durante la sesión, y de viva voz podremos hacerlo cuando concluya su exposición. Pues adelante, Juanjo, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Y bueno, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir entonces la presentación. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, como les comentaba, muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad y el espacio y por también haberse conectado, ¿no?, a escuchar este proyecto. Lo denominamos como repositorio de referencias de recursos educativos. Al final es una plataforma web y está dentro de una área o línea de estudio que es la personalización de los recursos educativos. En general, bueno, es un proyecto que vengo trabajando como una consecuencia, ¿no?, de mi línea de investigación del doctorado. Al final, tenemos que desarrollar una plataforma para tener datos y después hacer otro tipo de actividades, pero también el hecho de hacerlo, ¿no?, pues es en beneficio de académicos, ¿no?, y estudiantes que utilicen la plataforma. Bueno, en general la presentación, ya la maestra Pau dijo algo de mí acerca de ponente, entonces no lo vamos a saltar. Voy a hacer una introducción acerca de la plataforma web y hablar de las áreas de colaboración. Terminaré con las conclusiones. Bueno, nos saltamos hasta acerca del ponente. Quisiera iniciar con algunas láminas de introducción primeramente hablar de los espacios de aprendizaje, algo que ustedes, bueno, ahí en el sub, pues de alguna manera, pues lo hacen tanto presencial, pero también más fuertemente, ¿no?, de manera virtual. Entonces, cuando platicamos de este proyecto, comenzamos a dimensionar estas actividades, ¿no?, que tiene el profesor con el estudiante para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues observamos, sí, que hay diferentes elementos como los contenidos y objetivos, la didáctica, ¿no?, que se da en este espacio de aprendizaje, pero en particular todos estos materiales, sí, recursos educativos, y además de instrumentos con todo tipo de herramientas, ¿no?, que se utilizan. Voy a centralizar en los recursos educativos. Por ahí históricamente, por ahí en una charla, ¿no?, en el 2007 de Moreira, comenta, ¿no?, acerca de un primer material, ¿no?,
propiamente didáctico esta obra de Orbis Sensualium, Pictos de Comenio, elaborada en el siglo XVII. Fue como esta primera señal, ¿no?, de identidad de un recurso educativo. Pero el sentido del material didáctico se te comenta también que no alcanza su plenitud, o al menos sus señas de identidad, hasta la aparición de los sistemas escolares a mediados del siglo XIX. Sí, y bueno, viendo un poco la historia, ¿no?, acerca de estos sistemas educativos, cómo es que hoy nos vemos, ¿no?, en este entendimiento, ¿no?, de tener una organización, una estructura, sí, en donde hay aulas y hay una referencia profesor-estudiante. Bueno, el que las personas utilizaron un material didáctico, estamos hablando a mediados del siglo XIX. Y también se menciona en esta conferencia, que pues las escuelas y los niños del presente necesitan de los materiales educativos del siglo XXI, estos que son audiovisuales e informáticos, y no solo aquellos utilizados en las aulas, ¿no?, que están fabricados únicamente de papel. Hablando ya de temas más contemporáneos o más actuales, ¿sí? Hablamos de la inteligencia artificial aplicada en la educación. Y Pedreño, ¿no?, en su libro de Big Data, Inteligencia Artificial, en una visión económica y legal de estas herramientas disruptivas, menciona estos 5 elementos que se pueden distinguir o son de alguna manera vistos, ¿no?, y constantemente señalados. El primero de ellos como la personalización, ¿sí? Personalización en el aprendizaje, la comprensión del proceso educativo, estos estudios y procesos afectivos, la comprensión y de las debilidades y los fracasos, la formación curricular a la medida y la identificación de los perfiles adecuados del profesorado. Para todos estos temas, no es que sean nuevos, ¿no?, sino es cómo se ven, ¿sí?, o cómo se dan una solución a través, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Seguimos revisando un poco conceptos históricos, ¿no? Por ejemplo, en del aprendizaje personalizado, dice que ha existido durante cientos de años en forma de aprendizaje y tutoría. ¿Sí? Es algo que constantemente podemos revisar en la literatura, y que a medida que las tecnologías educativas comenzaron a madurar en la última mitad del siglo anterior, el aprendizaje personalizado tomó la forma de los sistemas de tutoría inteligente. Y bueno, pues nosotros vemos, ¿no?, esta parte del avance de la computación en los años 50, 60, en donde empieza el tener la computadora y el sentido de procesar o llevar a la virtualidad muchos procesos de la realidad. Nos encontramos por ahí de los años 60, 70, este nacimiento de los tutores inteligentes, y que desde esos años hasta acá, de alguna manera siempre han incorporado o siempre han tratado de optimizar, ¿no?, este proceso de tutoría, y que también, bueno, hay que definir, ¿no?, y hay que de alguna manera estudiar, ¿no?, no solamente desde el proceso computacional, sino del cómo, desde el punto de vista de la práctica educativa se genera. Y trayéndonos otra vez a los temas actuales, es cómo el Big Data el día de hoy, o las analíticas para el aprendizaje, están preparados para transformar este aprendizaje personalizado. En la literatura también se aborda que la personalización como una línea de estudio definida como respuesta a la interacción de un sistema como un usuario, ¿sí? En lo que pues me compete, ¿no?, en este proyecto, pues es cómo llevar, ¿no?, la personalización, o cómo definirla desde un proceso computacional. Claro, está toda esta parte teórica, ¿sí?, que es muy importante, es muy valiosa, y que nos dice, ¿no?, que la personalización debe de llevar esto o aquello, pero después, ¿cómo transformas eso a un proceso de computadora? ¿Sí? Y que además, ¿no?, que nos defina y se haga, ¿no?, que nos entregue lo que estamos esperando, ¿no?, que la computadora haga. Entonces, bueno, hoy podemos ver, ¿no?, que pues algunos ejemplos de cómo es que esta tecnología o la tecnología de alguna manera se utiliza para utilizar el aprendizaje personalizado, y conocemos a los dispositivos móviles, los programas de aprendizaje adaptativo, los sistemas de retroalimentación, las mochilas de datos, esos registros electrónicos de los estudiantes, y el aprendizaje en línea. Y en ese aspecto, bueno, pues, ¿yo qué les puedo contar a ustedes, no? Como sistema de universidad virtual, ¿sí? Si a día, ¿no? De alguna manera, pues, están constantemente
trabajando, ¿no? Con estudiantes a distancia en una modalidad virtual y pues generando muchísimas interacciones. Entonces, el término de este aprendizaje personalizado, ¿hay alguna definición o alguna causa-efecto, ¿no? Que es estudiado a través de todas sus líneas de trabajo? Bueno, y en consecuencia, pues, todo lo anterior implica que en la actualidad, pues, hay un montón de herramientas que me permiten, ¿sí? Generar contenido y además, ¿no? Pues, establecer pues, ciertos espacios y que yo puedo tener de comunicación, ¿sí? Con todos mis usuarios en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando empezamos a hacer este proyecto, tratamos de ver una oportunidad en la personalización de los proyectos educativos. Y esta oportunidad problemática, esta causa-efecto, ¿no? Vimos, bueno, que hay un tema escolar que hay que comprenderlo. Pero, bueno, la situación se da en que regularmente los profesores, ¿sí? Los facilitadores, ¿no? Definen, ¿no? ¿Cuáles son los recursos o cuáles son esas herramientas que el estudiante, ¿no? Debe de estudiar, debe de considerar, ¿sí? Debe de utilizar para, de alguna manera, aprender, ¿sí? O facilitar, ¿no? El conocimiento de lo que se está estudiando. Bueno, hay un problema en el sentido de que cuando todas estas herramientas que uno como académico propone, ¿sí? No, si no son suficientes para el estudiante, ¿qué hace? Entonces, estos estudiantes toman alternativas de buscar nuevos recursos educativos para complementarse. ¿Y qué utilizan para ellos desde el punto de vista tecnológico? Pues lo que conocemos son estos motores de búsqueda, ¿sí? Sabemos que existe pues, Google, ¿no? Digo, es el tradicional motor de búsqueda a nivel occidental, ¿sí? Pero también sabemos que hay motores de búsqueda más especializados, dígase otro proyecto de Google, ¿no? Como Google Escolar, ¿sí? O bases de datos muy especializadas para artículos, ¿sí? También existen sistemas de recomendación, que son los más de inicio, ¿no? Que han tenido estos algoritmos que permitan de alguna manera identificar, generar un conocimiento y entregar al usuario, ¿no? Lo que necesita. Y no tan tecnológicamente o tan fuertes en la automatización, pero que sí son muy utilizados, pues son estos repositorios de recursos educativos. Un ejemplo que ustedes conocen, ¿no? Como Merlot, ¿sí? O en su defecto, ¿no? Estos repositorios que puedan tener los profesores en el Moodle, ¿no? En el Classroom, ¿sí? Todos estos links que son de ayuda para que el estudiante pueda tener material de estudio, o en definitiva, pues nuestras propias páginas web, ¿sí? O blogs en donde tenemos recursos que van a utilizar para una materia. Bueno. Entonces, esta oportunidad o tratar de ayudar a una problemática, pues es cómo en la universidad podemos tener un repositorio de referencias de recursos educativos. Iniciativas, pues, de alguna manera, pues históricamente se han dado, sí, algunas, pues, han estado un tiempo, pero en la actualidad no tenemos una herramienta, sí, que nos permita concentrar y hacer un análisis. Entonces, hoy, pues ya podemos tener en línea algo que nosotros llamamos R13, ¿sí? En referencia a las siglas de repositorios de referencias de recursos educativos, que es una plataforma que tiene el objetivo de concentrar, ¿no? Estos recursos educativos de distintas áreas de estudios para que sean evaluados por los usuarios y que entre la generación, ¿sí? En el tiempo, ¿no? De datos y transacciones podamos personalizar estos recursos. Pues es una plataforma que ya tenemos activa, ¿sí? Que ustedes pueden entrar, registrarse y que pueden encontrar ya una línea de recursos, ahorita muy enfocada a la programación, pero la idea es diversificar, ¿no? El contenido. Y ante ello, bueno, ¿cómo es que esta infraestructura o estructura de nuestro sistema está trabajando? Bueno, en general, nosotros concebimos que hay tres elementos importantes, tres usuarios, ¿no? Que deberían interactuar con nuestro sistema.
Uno es el alumno, la alumna, profesor, la profesora o el egresado o la egresada, que inicialmente nosotros hemos propuesto o definido, ¿no?, que haya sitios web, herramientas digitales, referencias a libros y referencias a películas que sean útiles, ¿sí?, para su aprendizaje o su formación. Ahora, la plataforma, entonces, inicialmente tiene establecido un registro que es necesario para consultar los recursos, ¿sí?, en este diagrama de flujo que se puede ver aquí en su mano derecha, y ya registrado el usuario, pues hay un ingreso a la plataforma. Ya registrado, ingresado a la plataforma, se pueden hacer búsquedas, se entrega un resultado de las búsquedas, y hay dos características importantes. Uno, que ahorita vamos a ver un poco más adelante, el lanzador de URLs, de ir a consultar el registro, y el otro, de ver detalles del recurso que me va a permitir calificar y etiquetar. Sí, etiquetar de decir, bueno, ese recurso, ¿para qué unidad de aprendizaje? ¿Para qué materia? ¿Para qué curso es útil? Entonces, esta es una vista, ¿sí?, que se tiene de la búsqueda de los recursos. El estudiante ingresa a la plataforma, coloca, ¿no?, el material que está requiriendo, y la plataforma pues, nos entrega una lista, ¿sí?, de los posibles recursos a utilizar. Aquí la propuesta, sí, es cómo entregarle al usuario a futuro, ¿no?, el recurso que más pueda serle útil. Y esa es una de las preguntas que constantemente nos hacemos, de cómo desde la programación podemos llegar a hacer eso. Hay una forma inicial, ¿no?, que se ha propuesto, ¿no? Por ejemplo, que hay una validación una evaluación de estrellas que nos diga, ¿no?, que ante la evaluación en la N cantidad de usuarios, ¿sí?, según los usuarios, ¿sí?, si ese recurso, ¿qué tan valorado es? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos un recurso y queremos ver más detalle, nosotros vamos a encontrar con cierta información. Y esta información es que debe ser útil, ¿no?, para la decisión de los estudiantes, pero además, ¿sí?, nos debe de permitir generar una evaluación del recurso. Y esa evaluación implica que se le pueda colocar una calificación y que pueda haber una serie de reacciones hacia ese recurso. Tanto aquí hemos propuesto, ¿no?, reacciones de opinión, de que si le gusta, si es importante, ¿sí? Reacciones de sentimiento, pues si le alegra el recurso, si le aburre, si le enoja, o ciertas reacciones de soporte, ¿no?, de que pues, el recurso no sirve el link, es material inapropiado. Entonces, cada recurso el estudiante lo consulta, puede ver más detalle y hacer una evaluación del recurso. Ahora, nosotros el semestre pasado, bueno, el año pasado, pusimos este proyecto en una prueba piloto, en 3 grupos, hicimos un estudio de usabilidad. Regularmente en el grupo, pues, eran aproximadamente 160 estudiantes, ¿sí? No, bueno, sí, 160, de los cuales, de todo el proceso, solamente 80 completaron, pues, todo lo que se le pidió, ¿no?, que hiciera. Esas preguntas que, bueno, esos resultados válidos que tomamos como válidos de que hayan completado todo el proceso, son los que aquí pueden observar. Y de todo, ¿sí?, de todas estas diferentes evaluaciones que hicimos, nos permitió hacer una categorización de que, bueno, ya tenemos un producto, esta plataforma, ya la utilizamos, ¿cómo tenemos que mejorarla? Entonces, esta categorización se dio entre, había que mejorar la funcionalidad, la búsqueda de los recursos, la personalización, la experiencia de usuario, el diseño y comunicación gráfica y las guías de apoyo. Claro, también hubo otros comentarios, como la aceptación que tenía la plataforma, las observaciones sobre el contenido y la propuesta de nuevas funcionalidades. Hay unos casos interesantes, ¿no? Porque hay varios comentarios acerca, ¿no?, de que los recursos, pongamos su referencia de APA del recurso, ¿no? Y uno se cuestiona, ¿no? ¿Por qué quieren la referencia APA? Si es porque en las clases constantemente sus profesores le piden que esté referenciado y el estudiante no sepa referenciarlo. Claro que la herramienta sería muy útil que hiciera esa referencia. Pero bueno,
La idea es que a partir, ¿no?, de estos pilotajes que estamos teniendo, obtenemos una retroalimentación y preparamos unos nuevos requerimientos para una nueva versión de la plataforma. La parte fuerte del interés, ¿no?, de platicar con ustedes es, ya hay una plataforma, hay una funcionalidad de plataforma y lo que pretendemos es, pues, externar una colaboración, ¿no?, crecer una colaboración. Hay tantos temas, ¿no?, o tantas líneas de trabajo que pues, uno no podría abordar todas. Entonces, pues mejor colaborar con alguien que tiene el interés y además es apasionado de esa línea, ¿no? Entonces hemos abordado o hemos planteado, ¿no?, que podría haber estas 4 áreas de colaboración. Una es la práctica educativa, la segunda es la generación del contenido, la tercera es todo esto de la experiencia de usuario y la generación de interfaces, ¿sí? Y la última, propiamente el desarrollo de la programación. Todas estas 4 áreas, pues de alguna manera, ahí con ustedes en el sub, pues hay varias líneas de trabajo desde el doctorado, ¿no?, que se tiene en el sub, la maestría o la misma licenciatura, ¿no? Hoy que ya tienen hasta de licenciatura en web. Así que de alguna manera pudiera haber un interés de una colaboración. Entonces, bueno, voy a tratar, ¿no?, de explicarme cómo podrían ser esas colaboraciones. Por ejemplo, en la práctica educativa hay una primera propuesta, es que, bueno, ya se tiene la plataforma y que durante el calendario escolar más profesores utilicen esta plataforma, ¿sí? La intención es, necesitamos generar mayor cantidad de interacciones o transacciones de datos para poder, ¿no?, nosotros establecer otros tipos de algoritmos. Entonces, dejamos la plataforma abierta, ¿sí?, para que al inicio de un semestre se haga un estudio de usabilidad con los estudiantes que van a utilizar la plataforma para que nos den una primera impresión. Posteriormente, durante el semestre, la idea es que el facilitador, el profesor, establezca como al menos unas 10 actividades con uso de la plataforma para generar transacciones y también el estudiante vaya conociendo qué se puede hacer con esta plataforma. Y finalizamos, ¿sí?, ese periodo de evaluación con otra evaluación, ¿sí?, para obtener otros datos, ¿no?, u otra retroalimentación final, ¿no?, después de haber utilizado la plataforma durante, puede ser un semestre, puede ser un mes, o sea, el detalle es plantear, ¿sí?, estos pasos a seguir, esta metodología que nos permita, ¿no?, generar datos y generar retroalimentaciones. La otra es, la plataforma tiene lo que llamamos un lanzador de URLs. Aquí en esta imagen izquierda podemos observar un URL en el cuadrito azul, ¿sí? Cuando nosotros damos de alta un recurso, se generan URLs únicos. Estos URLs únicos se pueden copiar y se pueden pegar a diferentes plataformas, ¿no? Sea Classroom, sea Moodle, sea mi página web. Y la idea es que nosotros nos interesa saber qué tanto se mueve un recurso educativo. Y a partir de qué tanto es consultado, ¿sí? En qué tiempos poder nosotros generar o la estadística o que nos permita el día de mañana generar cuestiones de aprendizaje, bueno, estrategias de aprendizaje automático. Entonces también es un hecho, por ejemplo, ¿sí? Hablemos del Classroom, de que nosotros podemos dar de alta recursos para que los estudiantes revisen en Classroom, pero bueno, hasta donde yo he visto, no podemos tener una estadística en Classroom de si en verdad el estudiante está utilizando o le dio un link a un recurso que nosotros como académicos, como le hemos dicho, consúltalo. La otra es, en Moodle sí está, pero todo depende de mucho de la administración del uso del Moodle, ¿sí? Que tengan los profesores con el administrador, de que la funcionalidad esa de la generación de logs esté visible y esté descargable para los profesores. Y además de que esté visible y descargable para los profesores, el profesor tiene que generar también un proceso, ¿no?, de automatización, de filtrado, para que le empiece a generar
alguna estadística o un cierto conocimiento. Entonces, la propuesta es, generamos este URL, este lanzador, se colocan en estas herramientas y nosotros y en la herramienta empezamos a ver qué movilidad tiene un material educativo. Y después vamos a generar estas estadísticas o estos estudios, ¿sí?, que pueden ser útiles para tomas de decisiones, tanto al profesor o tanto a alguna academia. Esa sería la primera colaboración, ¿sí?, desde la práctica educativa. La otra colaboración es desde el gestor de contenidos. ¿Qué es la función de un gestor de contenido? Pues primero, pues colabora con la generación de contenido en la plataforma. Realizan esta curaduría, ¿no?, de los recursos educativos en su área de experiencia. Regularmente cuando nosotros nos metemos a Google, ¿no?, y le pedimos una materia de física, nos puede traer N cantidad de cosas y a lo mejor menos el recurso de física que nosotros buscábamos. De antemano, cuando empezamos a determinar cuáles son los recursos que hay en la web, en el internet, ¿sí?, y los colocamos en la plataforma, hacemos un primer filtrado. Y ese primer filtrado, no somos tan, ¿cómo podemos decir?, estrictos o inflexibles. O sea, tú puede entrar todo recurso. Al final de cuentas, quien decide si el recurso es útil no va a ser tanto la decisión del profesor, sino de la opinión de todos los que utilizan la plataforma y van hacia ese recurso, ¿sí? O nosotros hacemos una primera propuesta como gestor, pero la utilidad máxima es quien utiliza el recurso. La otra es, bueno, como gestor, ese recurso tenemos que hacer una serie de etiquetas, ¿sí?, que nos va a permitir hacer algunas construcciones desde una manera analítica, podemos decir, y posteriormente a lo mejor hacerlo desde el aprendizaje automático. Y por último, bueno, ya que estamos utilizando la plataforma, pues es demasiado valioso, también es preguntarle a estos gestores de contenido cómo mejorar lo que se está obteniendo de información y lo que se está mostrando de información hacia los usuarios. Esta parte de la retroalimentación. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, ¿no?, que es una entrada de datos que el gestor de contenidos utiliza, ¿no?, para dar de alta un recurso. Y en estas imágenes es donde decimos, bueno, el gestor es el primer curador, es el que elige. Entonces dice, este recurso que yo acabo de obtener, por ejemplo, en un sitio web, decido qué es. ¿Es un tema? ¿Es una conferencia? ¿Es una entrevista? ¿Es un estudio de caso? Y que me permita hacer una diferencia de para qué puede ser útil esa URL. O si fuese una herramienta digital, bueno, ¿qué es esa herramienta digital? ¿Es un intérprete, un compilador? ¿Es un editor de textos? ¿Es un paquete de software? ¿Sí? Algunos tal vez recordarán que los objetos de aprendizaje tienen un esquema, ¿no?, de trabajo y guardan cierta información. No pretendemos llegar tan profundo, ¿sí?, ni tan extenso a guardar todo lo que nos dice tanto la IEEE acerca de los recursos educativos como los objetos de aprendizaje. En primera, por la primera factibilidad que debe tener un proyecto, ¿no? Si nos concentramos a querer hacer el todo, a lo mejor no por ahí no era el camino. Entonces, hacemos una primera propuesta, evaluamos, ¿sí?, hacemos una retroalimentación y después tomaremos decisiones. Entonces, esta parte del gestor de contenido, pues es muy importante y por eso la experiencia, ¿no? Este recurso educativo, ¿qué es? ¿Sí? Y clasifiquemos una primera clasificación. La tercera parte de la colaboración es esto del UX, de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. Cuando hicimos, llevamos 2 versiones de la plataforma. ¿Sí? Ustedes ya pueden ingresar a la versión 2. No les tocó ver la versión 1, que es esta primera imagen que está más al fondo. Cuando hicimos la primera versión, nosotros queríamos valorar funcionalidad. Se lo presentamos a los usuarios y sin decirle a los usuarios externaban que ojalá se viera más bonita. ¿Sí? O sea, siempre, o sea, le decíamos, oye, ¿y cómo funciona este botón, no? Ojalá el botón fuera esto, ojalá funcionara para los espacios oscuros, ¿no? Y dices, ok, va. ¿Sí? Entonces, consideramos un área muy interesante esta del UX, ¿no? Que pues es un área nueva, reciente, en donde
pues la idea es, centramos al usuario, le pedimos la opinión, ¿sí? Es el que nos tiene que decir, ¿no? Cuál es su necesidad, su utilidad, y valoramos todo eso. Entonces, un área de trabajo que quisiéramos con alguien, ¿no? Con ustedes que trabajara esta área, pero también involucrar a personas de diseño gráfico, ¿sí? Porque nos interesa, pues sí, evaluar la navegación, los formularios y las interfaces, pero también los colores y la iconografía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, propusimos en este momento en la serie de reacciones unos ciertos iconos, ¿sí? Y unas ciertas palabras, ¿no? De que dice reacciones de opinión, pero posiblemente, ¿sí? Ya en la evaluación diría, no le pongas reacciones de opinión, ponle cuál es tu opinión del recurso, ¿sí? O los colores, pues no son los convenientes, ¿no? Hagamos una segunda iteración, evaluemos y pongamos en producción, ¿no? Este nuevo concepto, ¿sí? Y vamos viendo la retroalimentación de los usuarios. Entonces, es un área que se nos hace muy interesante, pero como lo dije al inicio, no podemos hacer todo, necesitamos apoyo, ¿no? O sea, y colaboración, y que pues al final es un sistema en apoyo, ¿no? De los estudiantes y los académicos, que digo, pues hay que seguir adelante. Y bueno, por último está la programación. No me quiero extender tanto y a lo mejor algunas cosas no me da a entender, digo, porque no sea parte del área, pero bueno, va. En la programación, siempre lo más difícil es definir un sistema, qué queremos de un sistema. Entonces, hicimos una primera arquitectura del sistema de lo que pretendíamos. Entonces, la idea es que teníamos unos recursos educativos en un cierto formato y habíamos que tener una representación lógica y guardar una base de datos. Y que a partir de la base de datos, con ciertos algoritmos, le entregáramos resultados personalizados al estudiante, ¿sí? Seguimos en ese camino porque hay que aprender muchas cosas, ¿sí? En primera, por ejemplo, ¿qué es la personalización, ¿no? ¿Qué es la definición de una personalización del aprendizaje? Y la otra, bueno, parte también de este trabajo implica, ¿no? Que quienes se meten con nosotros a la parte de la programación, utilizamos actualmente un modelo de trabajo que nosotros le llamamos modelo Vista Template o Vista Plantilla, ¿sí? Que los actuales sistemas de cómputo, para poder hacer más rápido, ¿sí? Los nuevos prototipos, pues nos permite, ¿sí? Este tipo de método, hacer el cambio, ¿no? A un nuevo, pues a una nueva versión del sistema sin tener que reconstruir muchas cosas. Trabajamos, ¿no? Pues con un gestor de base de datos en donde guardamos todas estas interacciones, ¿sí? Trabajamos con MySQL y PHP ¿sí? Como la interfaz gráfica. Algunos nos han preguntado, ¿y por qué no le trabajas con MongoDB? Que es otro tipo de motor de base de datos. Uno le gustaría trabajar con todo, ¿no? Y hacer una experiencia con diversas tecnologías, pero pues lo que no hay es tiempo, ¿sí? Y lo que hacen falta son más colaboración para decir, bueno, ya hicimos una propuesta con un gestor de base de datos que nos da cierta eficiencia. Si quiere experimentar con otra, experimentemos con otra, ¿no? Digo, ya hay una definición de proyecto, ya sabemos, ya está delimitado qué se está buscando, ahora que se haga y que se evalúe cuáles son los dos mejores motores, ¿sí? ¿Cuál es mejor uno de otro? Tenemos que hacer, pues, un esquema de la base de datos, ¿no? Tenemos que definir cómo todos estos datos, o sea, que se están generando, se guardan. ¿Queremos personalizar? Tenemos que tener identificado al usuario. ¿Queremos personalizar? Tenemos que saber qué transacciones hace el usuario. ¿Y qué significa hacer una transacción? Significa que si él está buscando una palabra, que yo guarde, tenga un historial de todas las palabras o todas las oraciones que él buscó para después hacer un tipo de procesamiento. Que tengo que saber si una cosa es diferente que le dé un link para ver más detalle y que en verdad se haya ido al link a revisar el recurso, ¿no? A utilizar el recurso. Todas esas se tienen que guardar pues, en la base de datos, pero tenemos que definir el cómo. Pues una parte de la experiencia, hicimos un esquema
y de repente nos topamos con ciertas complicaciones para la programación y tuvimos que cambiarlo para la mejora y la flexibilidad del sistema. Y bueno, pues quien desde el punto de vista de la programación quiera participar, pues sí, trabajamos con PHP y MySQL para lo que nosotros llamamos el backend, que es atrás del sistema, ¿sí? Lo que no ven los usuarios, todas las operaciones que hace. Tenemos un área de frontend en donde trabajamos con HTML, CSS, JavaScript, para que es todo lo que ve el usuario, lo bonito que nos piden siempre, ¿sí? Y hay un líder del proyecto que todo esto se hace bajo una herramienta que le llamamos Git, que nos permite tener el software en un repositorio para que el día de mañana, ya cuando tengamos definido un modelo de software para compartir, nosotros podamos decirles, tu universidad, ¿quieres este software? Te comparte el código fuente y utilízalo, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que tenga un licenciamiento libre, que pueda compartirse a otros espacios que quieran utilizar la plataforma y que, bueno, tengan otras particularidades si ellos quieran agregarlas. Por último, quisiera abordar esta pregunta, ¿no? De cómo es definida la personalización automática de recursos educativos en apoyo del aprendizaje de un estudiante. Regularmente, cuando estamos en esta relación profesor-estudiante, nosotros observamos al estudiante y le decimos, mira, ¿te hace falta? ¿Sí? Veo que tienes esta duda, te recomiendo que leas este artículo o este material o veas este video. Regularmente el profesor, la relación profesor-estudiante así es. Después generamos sistemas y decimos, mira, es que cuando ven el producto A, ¿sí? También tienen que leer el producto B, pero nosotros lo definimos. Regularmente ustedes utilizan el Moodle, sí, bueno, los profesores en general utilizan Moodle Classroom y decimos, mira, el A, el B y el C son los que deben de aprender. La pregunta sería, bueno, a partir de que yo consulté el A, sin que el profesor diga cuál, ¿sí? ¿Cuál es el que sigue? ¿Cómo determino cuál es el que sigue sin que el profesor lo diga? Porque la comunidad está diciendo que están consultando el B. Es un hecho, bueno, Google posiblemente, sí, bueno, nos ha demostrado que tiene esos algoritmos. El detalle es, en primera, pues es una cuestión privativa y no son algoritmos disponibles a un público. Y dos, bueno, hay otros fines que persigue Google y nuestro fin es más educativo, y más académico, que determine, ¿no? En verdad, desde la parte del aprendizaje, desde la parte de la academia, cómo, ¿no? Encontrar estos recursos que en verdad sean útiles a un estudiante. Para ello, un último paso, ¿no? que hacemos desde la parte del desarrollo de la programación es implementar un área de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje automático o el machine learning. Entonces, ahorita estamos explorando que tenemos que generar un modelo, ¿sí? De machine learning, dígase por aprendizaje supervisado o no supervisado, e implementarlo en la plataforma. Ese es el último paso, ¿no? que nos hace falta en la plataforma para ya decir, ¿no? que sin conocer el punto B, llegamos al punto B a partir del punto A, o viceversa. Sí, sin que un profesor diga, es que el recurso A tiene que ser asociado al B. Y eso es, pues, algo que vamos a seguir trabajando, pero bueno, tenemos todo lo de atrás, ¿no? Que tiene que seguir en paralelo, ¿sí? Avanzando. Y esta parte, ¿no? De aprendizaje automático es algo que vamos poco a poco incorporando, pero bueno, también es parte de las metas que tenemos que ir trabajando. Como conclusión, así de la charla, bueno, pues el objetivo era compartir, ¿no? Y poner en diálogo esta propuesta de plataforma del repositorio. Invitarlos, ¿no? A que pudiera haber una colaboración desde las diversas alternativas, ¿no? La generación de contenido, la práctica educativa, el desarrollo tecnológico u otras, ¿no? O sea, uno solamente ve un producto y tiene unas ideas con el producto, pero más mentes tienen a lo mejor otras propuestas, ¿no? De uso, que sería muy interesante conocer.
Y bueno, pues que esta colaboración permita la generación de líneas de investigación en las distintas áreas de proyecto, ¿sí? Que lo estudiemos, que lo modelemos, ¿no? Desde los diferentes ámbitos, tanto de lo social como de la ingeniería, ¿sí? O la ciencia. Bueno, aquí pongo una imagen, ¿no? Seguimos trabajando en un proceso en espiral. Iniciamos con unos objetivos de proyecto, llegamos hasta la propuesta de una versión y vamos a una versión 3. Y ahorita terminamos la versión 2, vamos al proceso de evaluación, pero pensando ya en que vamos a iniciar, ¿no? A visualizar cuál tendría que ser la versión 3.0 de esta plataforma. Y de mi parte, les pediría, bueno, ahorita se los pongo mientras en el chat del Classroom, para ver si pueden ayudarme con una pequeña encuesta, ¿sí? Que nos sirva de retroalimentación. Y de mi parte, pues, les agradecería por haberme escuchado, ¿sí? Y bueno, entonces dejo de compartir para quedar en la sesión, ¿no? De preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan José. Pues sí, hay una serie de preguntas en el chat. Aprovecharíamos este espacio para que quienes lo deseen hacer de viva voz, pues adelante, y si no, los vamos leyendo. Te comento que el maestro Julio Ríos pregunta si podríamos compartir esta presentación posteriormente. Y Rosy Ulloa tiene una serie de preguntas que le invitaría a hacer de viva voz, si es posible, Rosy. Hola, con micrófono. Buenos días a todos. Sí, adelante. Hola. Gracias. No, pues nada, muchas felicidades, Juan José. Creo que este proyecto realmente te identifica y te describe, ¿no? En tu vocación de profesor y sobre todo del interés tan genuino que siempre has tenido con el aprendizaje de los chavos. Pues muchas felicidades. Tengo dos preguntas básicamente. Estoy entendiendo que la fuente de los recursos educativos son los mismos profesores de CUSEI. ¿Es así? No, pues es abierto a quien quiera ser gestor de contenido a subir su material, de Excelente. cualquier área de estudio. Ah, excelente, Juan José. En este sentido es la otra pregunta. Estoy actualmente involucrada en un poquito en el tema de los recursos educativos abiertos y colaboro con una entidad internacional que justo se mueve en la promoción del uso de recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces me pregunto si estarías interesado en considerar algunas de las pautas y comenzar también a tener este sentido de apertura que se propone, ¿no? En sentidos donde, como dices, puede participar toda la comunidad, no solo de la UDG, sino ya a nivel internacional. Sí, muchísimas gracias, Rosy. Yo encantado. Digo, sí he estado leyendo, ¿no? De los recursos educativos abiertos. Digo, interesado. La idea, ¿no? Es que el estudiante tenga acceso al recurso, ¿no? A final de cuentas. Ah, pues excelente. Entonces ahí te busco luego, Juanjo. Muchas gracias, Rosy. Qué gusto saber de ti. Igualmente, abrazo. Gracias. Maestro Martín Tena, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días, buenos días todavía. Un gusto, Juan, compañeros, buenos días. Bueno, varias pues preguntas, inquietudes respecto a tu proyecto. Primeramente, bueno, por default, los repositorios en su concepción deben de ser o buscar la apertura, ser abiertos, ¿no? Obviamente hay repositorios que funcionan o tienen como objetivo pues ser internos, ¿no? Pero bueno, creo que se necesitaría buscar este cambio hacia que fueran un repositorio abierto, ¿no? Porque si no, desde ahí empieza ya a perder pues su origen, ¿no? De compartir recursos educativos abiertos, ¿no? Hablas de que pues la comunidad sería quien esté alimentando el repositorio, ¿no?
Pero se van a seguir los estándares o los criterios de los recursos educativos abiertos. Rosy por ahí mencionaba, pues básicamente están las directrices de la UNESCO sobre los REAs, que son las que básicamente marcan la pauta. Están también las directrices propias de las licencias Creative Commons, obviamente también utilizadas por los recursos educativos abiertos. Y bueno, hay otra serie de directrices marcadas a nivel internacional como estándares precisamente para el intercambio y la interacción, ¿no? De hecho, pues justamente hoy estamos en la semana de la Open Education Week, que es una de las asociaciones que más vela por la apertura y el uso de recursos educativos abiertos. Entonces, ¿cómo cómo van a cuidar? O sea, se va a generar una serie de políticas para que el profesor entienda qué es un REA, bajo qué características es un REA, es decir, que se cumplan con las 5 R's de los REA, porque subir recursos o a un repositorio sin las características de un REA, pues luego nos va a meter en problemas de que el profesor no sabía o no estaba de acuerdo o no licenció, que es un tema importante al respecto, ¿no? Vi un poco, bueno, o entiendo la plataforma, cómo lo quieres desarrollar, pero tampoco está la interoperabilidad. O sea, hay un montón de criterios e indicadores para los repositorios de interoperabilidad, ¿no? Están los criterios COAR para que puedan ser después cosechados y puedan ser interoperables con otros repositorios. Se va a pensar solamente en que sea interno, es decir, centros universitarios y nada más, o se va a buscar y se va a abrir esta interoperabilidad con otros repositorios, ¿no? En México, pues obviamente tenemos el caso de Temoa con el TEC de Monterrey, pero bueno, hay un montón de repositorios sobre recursos educativos abiertos. ¿Cuál sería la principal característica o valor de esta propuesta en función de los repositorios que ya tenemos y que podemos subir cualquiera de nosotros sin más que cumplir con los principios de REA para subir los repositorios, ¿no? Y otro tema muy importante, y lo digo desde el aspecto de la bibliotecología, es la curaduría. Y el tiempo, tú dices que van a funcionar para los programas educativos, ¿no? Regularmente nos cuestionan mucho el tiempo, o sea, qué tan antiguos, qué tan recientes son los recursos, ¿no? Cómo vas a cuidar o cómo se va a cuidar ese elemento, ¿no? Entonces, pues nada, esos serían ahí por mis comentarios o preguntas, sobre todo dudas. Sí, muchas gracias, Martín. Bueno, uno quisiera que las plataformas o que la plataforma ya tuviera muchísimas cosas, ¿no? Al final de cuentas, cuando uno piensa en un proyecto, siempre piensa en un grupo de trabajo. Y cuando uno está medio solo, ¿sí? Entonces tienes que limitar, ¿no? E ir paso a paso. Con respecto a los REA, o sea, yo a lo mejor digo, estoy mal, ¿sí? Uno piensa en los REA en el producto que se genera y que se pone a disponibilidad del usuario, ¿sí? En la plataforma de R3C es un repositorio de referencias, ¿no? O sea, no es que promovamos que el estudiante, que el profesor genere recursos, sino que señalice los que ya existen, ¿sí? Entonces, perdón, sí, adelante, Martín. Justo era también, o sea, entendí en un principio que era de referencias, ¿no? Es decir, tienes el link, tienes la descripción de la referencia. Pero, por ejemplo, para eso, pues no sé, me utilizo el Zotero, ¿no? No sé si han utilizado el Zotero, te da la opción de crear repositorios de referencias y crear grupos de trabajo y demás, ¿no? Y ahí de hecho el valor de Zotero es que es abierto y que puedes abrirlo o restringirlo a ciertas comunidades, ¿no? Si no lo has explorado, te invito a que lo explores porque, bueno, ahí está incluso ya con todo el marcaje bibliográfico que necesita una fuente y una referencia, ¿no? Y además con la posibilidad de ligar al texto completo de muchos de los recursos que tú referencias, ¿no? Sin siquiera albergarlo en tu propia plataforma, ¿no? Y sobre todo, pues, la opción de aperturarlo a todos, ¿no? O sea, incluso tú puedes jalar bases de Zotero de otros grupos que ya existen sobre ciertas temáticas, ¿no?
hay muchos grupos de investigación que trabajan así en Zotero, ¿no? Que tienen sus grupos, sus colectivos o clases, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos algunas clases en donde tú tienes tus grupos por áreas temáticas y con Zotero, ¿no? Entonces, si fuera solamente de referencias, te invito a echarle un ojo a lo que hace Zotero con los grupos de referencias, y sobre todo pensar en la apertura, ¿no? Sí, digo, te agradezco, Martín. Comentaba yo hace ratito, ¿no? Por ejemplo, del Classroom, ¿sí? Que de repente nosotros utilizamos ese tipo de software y voy a revisar a Zotero, ¿sí? Pero de repente tú no eres el dueño de los datos, ¿sí? Y lo que nosotros pretendemos con el proyecto es poder generar algoritmos, o sea, que el día de mañana nos enriquezcan para utilizar en otro tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, partimos también de una, pues de ir aprendiendo, ¿no? O sea, qué se necesita o qué necesitamos tener para aplicar ciertos algoritmos y no muchas veces es aplicarlos, ¿no? Sino es adaptarlos, pero en la base, ¿sí? Más que utilizar una herramienta, ¿sí? Que ya puede existir y que todos esa programación y todo ese conocimiento está del lado de los desarrolladores de ese software. ¿Sí? Digo, posiblemente estoy bien consciente, sí, no es posiblemente, sí estoy bien consciente, ¿no? Yo no le voy a poder competir a Google, ¿sí? No tengo ni la infraestructura de Google, ni la cantidad de programadores de Google. Pero, ¿cómo le puedo transmitir a mis estudiantes qué están utilizando, ¿sí? Y cómo se hacen ese tipo de algoritmos. Esa es la parte, ¿no? Que me motiva en el proyecto. Y claro, yo quisiera que el día de mañana el proyecto pues diga, ¿cómo puede tener más inclusión? ¿Sí? Inclusión desde de que personas, problemas de la vista, ¿no? Problema del oído, pues no van a poder ver una interfaz web. ¿Cómo podemos irnos a otras interfaces? Y por eso esta parte de la colaboración, porque no voy a ser experto en todos los temas, ¿sí? Y si podemos tratar y llevar un proyecto en donde podamos generar conocimiento, ¿no? Que podamos llevar, al final de cuentas, al aula, igual en apoyo a los estudiantes, pues yo encantado. Entonces digo, sí voy a checar y gracias por todos esos comentarios que me haces. Sí, doctor Rafael. Hola, ¿me escucha? Bien. Bueno, tengo muchas preguntas, pero quisiera empezar con una de ellas. Es que me queda bastante claro, creo, lo que están construyendo. Lo que no me queda claro es cuál es la pregunta de investigación. Ok, no, yo ahorita no traté ninguna pregunta de investigación, sino un producto. Perdón. Sí, Ok, entonces originalmente. en el doctorado te titulas por producto. No. O sea, yo llego con ustedes a una colaboración para hacer algo más. En el doctorado estoy tratando sí, como mi pregunta no es cómo abordar la personalización a través del aprendizaje automático, mi línea de trabajo. Ok. ¿Y tiene algo que ver con lo que estás construyendo o es un proyecto independiente? Como consecuencia, ¿sí? Si yo estoy hablando de interacciones, de transacciones de datos, necesito de alguna manera para ya ponerlos, o sea, no solamente generar los algoritmos y establecer simulaciones de lo que podrían hacer, ya implementarlos en una plataforma. Por eso generamos la plataforma. Ah, ok. Entonces la plataforma sería de alguna manera tu herramienta para realizar la investigación. Exacto. Ok, bien. Ahora, a mí me preocupa un poco el tema de cómo se añaden los contenidos. Porque generalmente si estás pensando en personalización, o sea, si tú lo que quieres hacer es ofrecer contenido personalizable a los estudiantes, pues lo que necesitas tener es una variedad de contenido. Necesitas tener suficiente contenido para ofrecerle a cada estudiante lo que cada estudiante requiere. Y me parece a mí, pero bueno, la literatura supongo que te podrá retroalimentar al respecto, pero me parece a mí que el esquema de inclusión manual de contenidos
no es precisamente un esquema que te genere un repositorio con muchísima cantidad de datos. O sea, sería cuestión de ver cómo está el TEMOA del TEC de Monterrey, el CREA de la UNAM. Claro, está Merlot y están esos, los gigantes, ¿no? Los repositorios gigantes de contenidos. Pero aún así, la cantidad de contenidos que uno puede encontrar ahí con respecto a la cantidad que está disponible en otros entornos donde no existe esa restricción, es muy diferente. O sea, el proceso es muy lento, es lo que yo diría, ¿no? El proceso de añadido manual de información, etiquetado, y además se necesita una cierta vocación de la persona, porque es subir el contenido, etiquetarlo, en todo el esquema de etiquetado que tienes para de alguna manera, casi solamente, si eres el autor y quieres promocionar tu trabajo, pues a lo mejor lo puedes hacer. Pero hay muchos lugares donde lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tendrías que hacer particularmente en este espacio? Entonces, yo vería, digamos, de alguna manera, si estamos hablando de personalización, la producción de contenidos o el añadido de contenidos a una plataforma como la que estás haciendo es un cuello de botella muy grande. Puede llegar a ser un cuello de botella muy grande, en particular si estamos trabajando con añadir información manual. Entonces, tal vez tendría mucho más sentido aprovechar que existe Google, como dices, y que está ahí, y que a lo mejor no todo lo que ofrece es muy bueno, pero de alguna manera poder hacer una colección de contenidos diferenciados entre sí para poder ofrecer contenidos diferentes a los estudiantes, y no tengas que esperar a que se te junten miles de personas para trabajar en el proyecto, para que cada una etiquete una buena cantidad de contenidos, para tener entonces suficientes contenidos para poder ofrecer personalización. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta que tengo es el tema de la personalización. O sea, ¿cómo tienes pensado hacer la personalización? Porque ese sí ya va más en tu tema de investigación, ¿no? Es usar algunas técnicas de inteligencia artificial, entiendo, para ofrecer algún mecanismo de personalización. Pues sí, o sea, ¿qué es lo que tienes en mente? Imaginando que tienes un repositorio lleno de contenidos etiquetados, así como tú dices, que los pueden etiquetar. ¿Qué es lo que crees que puedes hacer? Ok, con respecto, con respecto al llenado manual, o sea, sí lo hemos platicado, ¿no? Pero bueno, dicen que Roma no se construye en un día. Sí, o sea, al final, desde el punto de vista de la ingeniería, yo te diría que mismo Google cuando nace, tuvo que haber tenido toda una serie inicial, pues un archivo piloto de URLs en donde a partir de esos empezaran los motores de sus arañas, ¿no? A buscar más links, ¿sí? Eso, digo, lo podemos hacer, pero la pregunta es, ¿sí? ¿Dónde está ese primer archivo piloto? Porque así lo tuvo que hacer Google. Y si le preguntamos a las grandes compañías también, ¿sí? ¿Hace cuánto Facebook compró WhatsApp para tener toda su base de datos de audios y de voz, ¿no? Digo, que se lo tuvo que comprar para poder generar, ¿sí? En ese sentido, digo, empezamos un proyecto con cierta realidad y cierta limitación. Uno quisiera estar del otro lado, pero ¿cómo empezar a trabajar algo a partir de esas limitaciones? Entonces, digo, yo agradezco muchísimo tu comentario, ¿no? En ese aspecto. Sí consideramos en algún momento, inclusive en la plataforma, si ahorita ves, estamos tratando de hacer una consulta con Google, ¿sí? En el sentido de que podernos traer al menos la primera página de Google y que el estudiante le dé clic a esos links de la primera página de Google que te trajiste. Pero bueno, uno sabe que tengo dos opciones, ¿no? O sea, uno es, me la invento, o dos, utilizo el API de Google. Pero el API de Google me dice que bajo ciertas transacciones no hay costo, pero llevando ese límite de transacción me va a llevar un costo. Y la pregunta sería, ¿valdría la pena, sí, el día de mañana pensar en una solución así
que me va a generar un costo cuando no va a haber tal vez un presupuesto para ello. Entonces, sí estamos pensando en la primera parte, ¿no? Cómo en la primera, sí, al menos traernos la primera página siempre y embeberla dentro del sistema. Esa es parte de la ingeniería que en algún momento tenemos que resolver y pues, digo, uno quisiera para todas las líneas que tiene el proyecto tener todo el tiempo del mundo. Y la otra con lo de aprendizaje automático. Sí, sí necesitamos datos, sí podemos hacer simulaciones. Yo le he dado vueltas, ¿sí? A través del aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado, ¿sí? O sea, ¿cómo es el modelo que se está generando a través de la plataforma para aplicar alguno de los tres? De antemano, el punto de partida, pues es el aprendizaje no supervisado a través de clustering. Y a través de clustering empezar a seccionar información y después generar un subproceso, ¿sí? En donde estableceríamos ciertas variables, ¿sí? Que tendríamos que obtener para generar una ponderación final de si ese recurso es para ese usuario. Y eso sigo analizando, ¿no? O sea, ¿hacia dónde, no? Si al final son redes neuronales que quieras trabajar, pero si quieres trabajar con redes neuronales, es un hecho que vas a generar clasificación. ¿Para qué quieres generar clasificación, sí, en el sistema? ¿Sí? ¿En qué parte es lo que se necesita? O sea, no puede ser uno solo, ¿no? Tiene que ser un poquito de cada vertiente, ¿no? Dentro del aprendizaje automático. No sé si me doy a entender. Sí, sí, pero de alguna manera observo una contradicción ahí, porque si quieres hacer aprendizaje supervisado, no supervisado, redes neuronales, necesitas un montón de datos. O sea, es la precondición para poder hacer utilizar ese tipo de técnicas. Mientras que tu esquema de llenado del repositorio no te lo permite. O sea, pareciera ahí un problema, una contradicción en la ingeniería del sistema. O sea, tienes el sistema para poder hacer la personalización necesita muchos datos, pero tengo un esquema donde necesito, o sea, muchos datos son miles, ¿no? Decenas de miles, cientos de miles. Y entonces, por otro lado, tienes un esquema de recuperación de información para poder hacer el análisis que es muy lento. Entonces, ¿cómo lo piensas resolver? Sí, digo, es algo, y digo, te agradezco mucho esa pregunta, es algo que, pues es parte, ¿no? Lo que tenemos que pensar, cómo en algún momento tratar, ¿no? O sea, en la literatura dice, bueno, te vas por el data mining, ¿no? La minería de datos, que como tú bien dices, se necesita un montón de información. Pero por el otro, hablan del espectro, ¿no? De las analíticas del aprendizaje que tienen, pues, la intención de decir, no requieres de tanta información. Al final de cuentas, el trabajar con Machine Learning es trabajar con un problema de geometría. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a cierta suficiencia con ese problema de geometría? Yo estoy conscientísimo, ¿no? De que a lo mejor en estos primeros 6 meses, en un año, no voy a tener tantos datos, ¿sí? Pero yo me quiero ver en 5 años, ¿no? Que el proyecto, ¿no? Sea un proyecto muy serio en la Universidad de El Guadalajara. doctorado en 5 años. No, o sea, el doctorado, o sea, no estoy hablando de doctorado porque el doctorado voy por una línea muy específica, pero el proyecto en general es un proyecto muy ambicioso de repositorio, ¿no? Como tal. O sea, implica muchas cosas más. Sí, me voy por una línea y pues voy a satisfacer, acreditar, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Si voy a poder fundamentar. Pero como plataforma, digo, hace rato pues les comentaba, ¿no? O sea, yo quería validar funcionalidad y la gente lo que quería ver era que se viera bonito. Tenía que atender, ¿no? Parte de la navegabilidad y del diseño, más que de la funcionalidad. Y que empiezas a permear, ¿no? La plataforma y de uso y que haya más personas que le encuentren algún beneficio, ¿no? Para su práctica educativa. Bien, pues nada más para cerrar, me comentaste en tu presentación el área de los sistemas tutores inteligentes, por ejemplo.
El área de sistemas tutores inteligentes, recientemente, pues, hay mucho trabajo relacionado precisamente con aprendizaje, con Machine Learning, ¿no? En todas sus características. Pero hay mucha investigación previa en sistemas tutores inteligentes donde no se requieren tantos datos, donde se parte, digamos, de un esquema de preconstrucción en base al conocimiento de los expertos, en base al conocimiento de los investigadores, de un esquema, lo que se conoce como modelado del estudiante, o sea, una manera de construir una imagen dentro del sistema de quién es el estudiante, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus condiciones en cuanto a conocimientos, habilidades, diferentes aspectos, que te permite de alguna manera empezar a ofrecer personalización con base en muy poca información, de modo que no necesitarías esperar a tener los cientos de miles de recursos y los cientos de miles de experiencias, porque además no solamente son los recursos, ¿no? Sino que porque los recursos al final los etiquetas todos y te va a decir, bueno, tienes todo el conocimiento de cómo están tus recursos. Pero a la hora que tratas de conectar a los recursos con el estudiante, pues también necesitas conocer al estudiante. Entonces, una manera de conocer al estudiante, como dices, que hace Google, pues es observando todas las interacciones. Pero eso significa tener cientos de miles de, bueno, miles de recursos y cientos de miles de interacciones. Y tal vez por cuestiones prácticas, valdría la pena empezar con algo preconstruido, con un conocimiento a priori generado en base a la experiencia de los expertos y que no requiera, como dices tú, ¿no? Esa semilla que luego posteriormente te pudiera dar la opción de poder observar ya los datos que vayas acumulando posteriormente. Entonces sería una recomendación, checar el área de sistemas de modelado del estudiante, sistemas tutores inteligentes para ver mecanismos de bootstrap, ¿no? Por lo menos, si no serían mecanismos que ya se queden definitivamente, sí mecanismos que te permitan arrancar un proceso y que no dependa de que tengas acumulado una gran cantidad de información. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Tenemos a Rosy Ulloa y a Fernando Navarro. Gracias. Oye, pues meto mi cuchara otra vez porque creo que hay como una confusión de raíz en tanto las participaciones que he escuchado. Justo creo que se resuelven todos bajo el principio de los recursos educativos abiertos. Y más que buscar sistemas inteligentes ya creados, creo que el asunto está justo en el tipo de recursos que se tienen en el repositorio. Estamos hablando de personalización, ¿no? Del aprendizaje. Y entonces el término de recurso educativo abierto justo envuelve no solamente el acceso al recurso y la disposición del recurso, sino la modificación del recurso, la adaptación, el reuso, el compartir, etcétera. Es un concepto mucho más amplio que creo que abona un poco a tu propósito, porque si tú exhibes un producto que el estudiante puede personalizar, que puede modificar, que puede mejorar, que puede empeorar incluso, tienes ganada este aspecto o esta característica de la personalización que estás buscando. Por otro lado, yo sí difiero un poquito en que requieras grandes volúmenes de datos. La tendencia de la analítica educativa es justo lo contrario, es trabajar con grupos pequeños y llegar a conclusiones más cualitativas que cuantitativas. Y hacia allá van los algoritmos, ¿no? Están aprendiendo a mejorarse con volúmenes pequeños de datos. Pero además, hay una comunidad amplia internacionalmente desarrollando este tipo de recursos educativos que te comento en el sentido amplio del término abierto, que ya han generado datos y ya hay publicaciones al respecto. Y entonces, más bien habría que irse en este sentido si tu enfoque está en el uso de recursos educativos, ¿no? Si tu enfoque está en cuanto a las interacciones del estudiante en una plataforma de, por ejemplo, gestión del aprendizaje
u otro tipo de interacciones que pudiera tener el estudiante al margen de los recursos educativos y de su personalización, pues entonces sí creo que la sugerencia del doctor Rafael es muy adecuada, ¿no? Pero a mí me parece que más bien va por el lado de los recursos educativos abiertos, así en el sentido amplio, no sé. Lo pongo para tu reflexión. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Fer. Adelante. Juanjo, tenemos 20 años de conocernos, de compañeros de la maestría, y bueno, yo sé que esto siempre fue tu fortaleza, ¿no? Siempre la tecnología fue tu fortaleza y pues a través de los años la has combinado con la educación y bueno, aquí estás haciendo un doctorado y mostrándonos un producto. De entrada, te felicito. Tengo 1000 preguntas, pero no es el momento para hacerlas, ¿no? Conociéndote, creo que al margen de que hay en el mercado gigantes y productos mucho más elaborados, comercializados, bueno, esto es algo, un reto tuyo, hasta cierto punto como un juguete. Mi duda aquí es la sustentabilidad. Esto es, me imagino que fue idea tuya, que tú lo administras, que tú has sido uno de los programadores, quizás con alguna ayuda, y que lo tienes alojado en, no sé, en algún servidor del CUSEI. ¿Estoy equivocado? Está fuera de los servidores de CUSEI. Ah, ok. Entonces, mi pregunta es, bueno, por una parte, en cuanto al, ¿qué va a pasar cuando a Juanjo lo nombren jefe de departamento y ya no tenga tiempo para administrar, programar y seguir echando los kilos a este proyecto? O sea, ¿quién lo va a retomar? ¿Quién le va a dar mantenimiento? Eso es por una parte. La otra es la del espacio. Bueno, cualquier sistema y este en particular, pues va a ir creciendo y creciendo y creciendo por su misma naturaleza. ¿Quién va a garantizar que se tenga siempre el espacio necesitado y que esté Juanjo atrás de esto o que haya una persona para que esto pueda seguir funcionando? Sí, son preguntas que en el análisis de riesgo, ¿no? También uno se cuestiona. Digo, como bien lo dices y como ha sido mi vida en la universidad, ¿no? Que siempre meto los dos pies en donde no debo. eh, la idea también del proyecto y por eso presentarlo, ¿no? Es crear un grupo de colaboración. O sea, al final de cuentas, la idea es que la plataforma quede abierta, o sea, abierta en código, ¿no? Abierta en los intereses, ¿no? Y que el día de mañana, pues, al final, esto es una idea, esto es una propuesta, bien lo dijiste, ¿no? De repente medio llanero solitario, también acompañado, ¿no? Con otros aquí amigos académicos, ¿no? Estudiantes, ¿no? Que pues, me han apoyado, pero sí es todo un hecho, ¿no? Esta sustentabilidad, tanto económica, tanto de infraestructura y tanto de recursos humanos. ¿Sí? Tenemos que pensar en ello y lograr, ¿no? Que al final sea un proyecto que tenga las bases suficientes, ¿no? Para seguir con Cine a pesar de Juanjo. Pues mucho éxito para que eso se logre, estimado Juan. Gracias. No, muchas gracias y el cafecito para todas las más preguntas se valen. Muy bien, en lo que se animan a hacer otros comentarios, a mí me gustaría comentar,
Juanjo, que cuando tuvimos aquella primera entrevista sobre el proyecto, creo que sí lo comentamos, que como buen ingeniero estabas, y que quiere escribir una carta, pues se inventa un nuevo Word, ¿no? Porque es el reto personal de volverlo de hacer algo propio que funcione con las necesidades que se identifican. Y bueno, yo creo que a la luz de la transición que estaremos viviendo en la red universitaria, donde nos vamos a convertir en centros multitemáticos, según lo que ayer se anunció por el Consejo General y demás, yo creo que ejercicios de colaboración como el que tú ahora nos propones van a fortalecer este proceso de transición. Y bueno, una cosa que yo observo es esta falta de conocimiento respecto a los recursos educativos abiertos. No es un tema que esté permeando de manera homogénea, digamos, entre todos los actores, y hay estos esfuerzos aislados, ¿no? Por una parte, quienes están desarrollando sistemas, quienes están buscando la solución a problemas, creando cosas nuevas, quienes ya lo resuelven ahora con lo que existe en el mercado, a pesar de los riesgos y de la información que se llevan de nosotros, ¿no? Y estos otros ejercicios más abiertos a nivel internacional, como los que nos compartía Martín Tena y Rosy, en donde podemos pues sumarnos a esfuerzos colectivos que ya están ahí y que bien podrían fortalecernos, ¿no? A la luz de esta colaboración. Bueno, solo quería hacer mención de este momento y de lo importante que sería que podamos sumarnos. Valoro mucho que hayas acomodado estos rubros de colaboración así de claro. Yo creo que eso permite que quienes estemos interesados en seguirte podamos hacer alguna propuesta muy concreta de participación. Gracias por eso, Juanjo. Muchas gracias, Paola. Voy a ver si en el chat hay alguna. Sí, mientras, bueno. Sí, adelante. Adelante, Rafa. Perdón, un comentario, bueno, pregunta también, ahorita que hablaste del estudio de factibilidad y todos esos aspectos que se asocian más, digamos, con un proyecto de emprendimiento, ¿qué te hace pensar que se necesita un repositorio más, digamos, de alguna manera, por decirlo así? Y entiendo por lo que comentas que estaría más enfocado en la educación superior, me da la impresión, porque si no el ámbito se extiende y se vuelve muy complicado, pero igual también sería bueno que lo comentaras. O sea, ¿por qué un repositorio más? O sea, ¿qué es lo que añadiría? Así como resaltando de toda tu presentación, ¿cuál es el factor clave que haría que este repositorio tuviera el éxito diferenciado con respecto a los demás que se han venido dando? Bueno, digo, sí es una pregunta complicada en esa diferenciación, ¿no? De alguna manera, cuando uno está en grupo con los estudiantes, ¿no? Si uno les pregunta a los estudiantes qué consultan, ¿no? Al final de cuentas, o es por falta de información de que no conocen otras plataformas, ¿sí? A esa falta de promoción o difusión, o dos, estamos tan acostumbrados a Google, ¿no? Sí, de que de alguna manera nos resuelve todo, pero también hay una serie de, pues, retos que hay que tener, ¿no? De que saber cómo buscar, ¿no? Si uno es iniciado en esto, de las búsquedas, ¿no? Pues, ¿cuáles son los sitios o los espacios, ¿no? Donde tú encuentras la verdad, información, que te sea útil, ¿no? Al final, en lo personal, ¿sí? El reto para mí, y en su momento lo decía Fernando, ¿sí? Es que este proyecto me está enseñando, ¿no? Desde la parte
de la ingeniería a tratar de entender cómo está funcionando todo allá afuera. Porque nomás mencionar, ¿no? Dígase un repositorio en nuestra universidad y que nos entregue datos para trabajar con nuestros estudiantes. Digo, si uno quiere trabajar con Moodle, muchas veces tenemos muchas restricciones hasta que el profesor le entregue en su log, ¿sí? Porque hay restricciones de no descargas. Digo, no sé si con ustedes pase o no pase, ¿sí? Si uno quiere trabajar con Classroom, ahí no hay ninguna forma. Bueno, sí hay. Solamente el administrador general de Classroom para la universidad puede tener ese acceso. Y a lo mejor uno diría, bueno, te hace falta gestión, Juanjo, para que te entreguen los datos, ¿no? Sabemos que muchas veces no es una parte de gestión, ¿no? Implica muchas otras cosas que no los puedes obtener. Ahora, pues sí, si quiero, se los puedo pedir a la universidad, ¿no? Allá en el extranjero, que me entregue sus estudiantes. Pero yo quiero conocer los míos, ¿no? O sea, quiero conocerlos de esta universidad y dar una aportación o buscar algo, ¿no? Lo que esté pasando con los estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Esa es mi motivación, ¿sí? Aprender todos estos algoritmos desde mi parte ingenieril que pueda aplicar, porque, digo, pues, lo único que regularmente hacemos son dos cosas, ¿sí? Cuando no vemos la parte de abajo, ¿sí? O es configurar o es darle next, 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 next a un software, ¿sí? Entonces, ¿cómo construir ese software, no? ¿Y qué son los datos que puedo obtener y que el día de mañana, por eso esta parte de la colaboración? O sea, además de la personalización, ¿qué más información nos está brindando toda esta riqueza de datos que estamos capturando? ¿Qué datos nos hace falta capturar? Porque cuando uno revisa si un alumno le hace clic, o sea, ¿qué tipo de información? ¿Puedes? ¿O es válida? Y además te metes en cuestiones de privacidad. Porque aunque lo puedas obtener, no lo puedes utilizar. ¿Sí? Digo, quiero que alguien más me lo diga o yo me quiero meter, ¿no? a establecer qué es todo lo que se puede hacer con esos datos. Esa es mi motivación. No sé si me doy a entender. Adelante, Martín. Sí, un poco tratando de responder lo que dice el doctor Rafael sobre la pregunta de Juan de cuál es la importancia de este proyecto que nos presenta Juan, y yo voy a responder un poco, si me permites, Juan, desde el planteamiento principal que hiciste de que fuera un repositorio de referencias. Yo sí lo veo como una herramienta necesaria en el contexto del sistema de universidad virtual, y te voy a decir por qué, sobre todo desde el aspecto de bibliotecas, que es en el cual me desarrollo, y creo que por ahí a lo mejor tú pensaste este uso de datos además. Yo pensando en que será un repositorio de referencias y un poco teniendo yo los antecedentes de Zotero, que ojalá los puedas consultar y veas más o menos lo que se hace. Yo me imagino que, por ejemplo, tengamos este repositorio con todas las referencias y los links a los recursos, a las lecturas que apoyan cada una de nuestras actividades, todo el contexto de nuestros programas educativos. Y de toda esa data, de toda esa fuente de información bibliográfica que tengamos en este repositorio de referencias bibliográficas, se pueden extraer una cantidad de información y cruces bibliográficos, o sea, hacer métricas bibliográficas y demás. Por ejemplo, se pueden determinar cuáles son los sesgos que nosotros como profesores estamos transmitiendo a nuestros alumnos con la bibliografía que le estamos pidiendo que consulten, ¿no? Los idiomas que se están manejando, los autores, los retrocruces, la endogamia que puede existir porque solamente estamos recomendando nuestras lecturas, las lecturas de los colegas, las lecturas de nuestros ciclos, de nuestros grupos de investigación y demás. Si es así la propuesta de crear un repositorio de referencias bibliográficas de los distintos programas educativos, la data que puedes extraer y manejar de ahí y las interpretaciones que eso puede tener, o sea, es un boom para un programa o para cada uno de los programas educativos. Entonces, si fuese así, yo le veo un gran valor para
para entender las fortalezas de los programas educativos, los perfiles si realmente que queremos formar están respaldados con la bibliografía que les estamos recomendando, con los recursos que les estamos recomendando que consulten, ¿no? Entonces, por ahí creo que podría ser una claridad para tu proyecto en ese sentido, si fuera así entendido. Un repositorio de bibliografía, de las bibliografías que nosotros recomendamos y subimos, ¿no? Y las actualizaciones, pues por ahí se podrían hacer ya por default y se puede hacer toda la curaduría y utilizar todos los metadatos bibliográficos que existen ya, ¿no? Entonces eso, pues, yo ahí le veo mucho uso y aplicación, ¿no? Muchas gracias, Martín. Fíjate que en una de las primeras visiones que teníamos en alguna estadística era, por ejemplo, ¿no? Como el estudiante hace búsquedas y las guardamos todas las búsquedas, entonces podíamos generar un mapa de palabras, ¿no? De las búsquedas que está haciendo a través del tiempo. Entonces, yo podría entregarte de ese estudiante cómo está haciendo las búsquedas en lo particular, o juntar a todos los estudiantes de un área, ¿sí? De una carrera, en algún momento, y decirle a la coordinación, ¿no? Mira, según tu plan de estudios, estos son los temas que son más solicitados por los estudiantes. ¿Sí? Digo, es una de las propuestas, ¿no? que se puede dar en la plataforma, y que son esos aristas en donde yo invito, ¿no? Y pido, ¿no? Su apoyo, porque una o dos personas no podemos pensar en todo y seguir, dar una línea, ¿no? De seguimiento a algo que se quiere estudiar. Digo, y por ello la invitación. Rafa. Sí, nada más me quedé pensando que de alguna manera pareciera que estamos hablando en este caso de un metabuscador, más que de un repositorio de referencias. Podría estar hablando más de un metabuscador, que bueno, existen y con diversos propósitos, pero se le podría dar un giro, digamos, hacia lo educativo y podría ser una opción interesante también. Sí, no, muchas gracias, Rafael. Digo, hay muchas aristas, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? O sea, hay un producto, cada quien desde su campo de estudio le ve un hándicap, ¿no? Que se pudiera hacer, y bienvenidos, ¿no? A esta colaboración. Digo, nosotros encantados, igual hablábamos con Paolo, hay una licenciatura en web y otra en sistemas de tecnologías de información, ¿sí? Que se quieran sumar profesores, estudiantes a una línea de trabajo de investigación con la plataforma, ahí está. ¿Sí? La idea es que, digo, si se piensa que la plataforma solamente es para una persona, ya el proyecto está acabado. ¿Sí? El proyecto es para una comunidad, ¿no? Y que pueda beneficiar, ¿no? a todo nuestro proceso educativo. Porque no es una plataforma administrativa, ¿no? Al final es apoyar al ámbito educativo. Muy bien, pues no hay otro comentario. Parece que no. Pues podemos ir cerrando la sesión, si les parece bien. Dejamos aquí la oportunidad de hacer un último comentario de parte de quienes nos han acompañado. Y bueno, pues la puerta de la maestría está abierta, Juanjo. Podemos comenzar a trabajar a partir del 22B, hacemos el plan. Y la doctora Rocío Ulloa y el doctor Martín Tena están en la mejor disposición también de sumarse y fortalecer estas partes de las que te hicieron comentarios. Pues bueno, agradecemos al Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara este espacio. Y pues no sé si la doctora Blanca Chávez quiere hacer algún comentario adicional. No, muchas gracias. El espacio es comunitario y entonces, pues gracias por la iniciativa de abrir esta discusión y presentación, y muchas gracias a Juan López por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, gracias.